Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Y estamos ya en la última entrevista de esta mañana con alguien a quien consistentemente invitamos al programa cada cierto tiempo, porque Agustín Esquella tiene esa posibilidad de colocar e instalar temas desde variables que son no necesariamente las típicas, así que gracias, Agustín Esquella, por estar con nosotros. Gracias a ti, Fernando, por esta posibilidad. Bueno, básicamente la posibilidad tiene que ver con tu última columna en el diario The Clinic, que se llama Será mucho pedir, y que básicamente lo que tú señalas ahí es que hay momentos para la discusión, para la polémica, para la confrontación. De hecho, defines la democracia como algo que es exactamente igual que un juicio, digamos, si tú quieres, penal, donde tú tienes partes, una que defiende, otra que acusa, y eso es lo normal. Es normal que haya una posición del Estado, del gobierno, y hay una posición discrepante por parte de la oposición, y que todo eso está bien hasta que se señala, tú lo señalas, hasta que de pronto pasa algo que tiene una estatura tal que cruza de alguna manera o deja atrás esta lógica de confrontación permanente en búsqueda del parecer ciudadano, y se necesita encontrar algún tipo de camino común por donde se transite, porque todos de alguna manera tienen, frente a una situación como la nuestra, la pandemia, tiene un mismo objetivo, que es seguir vivos y tener un país que no esté en condiciones de ser considerado básicamente un eterno hospital. Cuéntanos un poquitito sobre esa posición, Agustín Esquella. Bueno, tal como tú sugieres, Fernando, no hay que engañarse respecto de la política como una actividad humana tan antigua como indispensable, ¿no? La política es una actividad entre rivales, se parece en esto a cualquier deporte competitivo, al fútbol, ¿no? El fútbol es entre rivales, entre dos equipos que se enfrentan, o entre varios equipos que se enfrentan sucesivamente. No hay que dramatizar del hecho de que la política sea entre rivales, ni contarse el cuento de que algún día pueda ser entre amigos, ¿no? A mí esa expresión de amistad cívica que circula a veces me parece cuanto menos un eufemismo, y la más de las veces una hipocresía. Es entre rivales, pero lo notable de la democracia es que la rivalidad en política, que es inevitable e incluso buena, necesaria, creo yo, porque de la tensión entre fuerzas rivales hay más posibilidades de que surjan buenas ideas, mejores iniciativas. Lo bueno de la democracia es que pacifica esa rivalidad. Es decir, es una rivalidad pacífica, no guerrera, es sin armas, no es con votos, es con apoyo o no de los ciudadanos. Y en tal sentido la democracia tiene la virtud de desarmar a las personas literalmente, y de que, siendo la política una lucha pacífica, repito, en democracia, por acceder al poder, por ejercer el poder, por conservar el poder, por incrementar el poder que se tiene, y si se ha perdido, por recuperarlo. Para eso se hace la política, no digamos otra cosa. La democracia tiene esa virtud, pero además, en un tiempo tan insólito como el que vivimos, con efectos sanitarios, pero también, aquí lo vamos a repetir, gravísimos y prolongados en materias económicas y sociales, sin perder la política su índole, su naturaleza, tiene que dar un paso no hacia el lado, ni hacia el costado, ni hacia atrás. Tiene como que dar, diría yo, si se pudiera, ¿no?, un paso hacia arriba. Tiene que hacer un esfuerzo, y los actores políticos en particular, por elevarse por encima de su rivalidad e intentar comportarse como personas de buena voluntad, como personas que no piensen solo desde sus intereses inmediatos y sus preocupaciones contingentes, que son legítimas,
pero que la situación que se vive exigen una elevación a partir de ellas y, por tanto, a pensar, como tú también señalaste, en eso que se llama el bien común. Un bien común, Fernando, todos lo sabemos que no está escrito en ningún libro sagrado. El bien común tampoco está escrito en el libro de algún ideólogo que fundó una determinada ideología. El bien común, lo que entendamos por eso, tampoco está escrito en el firmamento. Tampoco está en la cabeza de personas prodigiosas y superiores a los demás, no. ¿Qué es el bien común en la sociedad chilena actual, hoy, en medio de esta pandemia? Es algo que tenemos que acordar, es algo que tenemos que concordar, tenemos que, perdona la insistencia, ponernos de acuerdo en eso, porque, repito, no está oculto en alguna parte y de manera que tuviéramos simplemente que descubrirlo. Y para concordar ese bien común, por los próximos años, diría yo, a lo menos por los próximos 2 o 3 años, se necesita ir más lejos del ya feliz, para mi gusto, acuerdo a que se llegó entre gobierno y oposición en cuanto a medidas económicas y sociales inmediatas para ir en ayuda de las personas que están padeciendo situaciones muy dramáticas desde el punto de vista de sus condiciones de vida. Estamos conversando con el filósofo y profesor Agustín Esquella. Agustín, a ver, recapitulemos un poco, porque tenemos un acuerdo inédito, que es el acuerdo que genera un camino para la eventual el eventual reemplazo de la Constitución, en caso de que la ciudadanía lo requiera o lo quiera así. Ese es un acuerdo que se dio y que muchos pensaron que no iba a existir, se dio. Está ahora este acuerdo que de alguna manera tú has descrito, que se hizo entre oposición y gobierno, pero yo leyendo tu columna presiento de que estás buscando un acuerdo incluso mayor que ese. Exacto. Yo pienso que, pero estoy consciente de su dificultad, incluso de la probable ingenuidad que haya detrás de la idea que tú mencionas y que yo expresé en ese artículo en The Clinic del jueves de la semana pasada. Tengo la sensación de que podríamos necesitar un acuerdo más amplio, como un acuerdo más general, a partir del cual pudiera ser en el futuro guiar, orientar e incluso controlar acuerdos específicos que pudiéramos conseguir. Enhorabuena el acuerdo para preguntarle a la ciudadanía y no a una comisión de expertos si debemos tener o no una nueva constitución y con qué modalidad de trabajo. Enhorabuena el acuerdo también que se suscribió hace una semana y en el que participaron preferentemente economistas. Vamos a necesitar en el futuro, yo creo, sin avisorarlos exactamente hoy día, otros acuerdos de este tipo, que siendo muy importantes son específicos, son sobre determinadas materias. Entonces me parece a mí que sería deseable una suerte de acuerdo más general, más amplio, una suerte de declaración de intenciones, de buena voluntad, que pudiera la mayoría de los chilenos, no solo los partidos políticos, no solo el gobierno, las organizaciones sociales, las universidades, suscribir de alguna manera o aprobar simplemente, y que pudiera constituir, repito, como un marco dentro del cual mañana puedan encajarse acuerdos específicos, y un marco que, repito, pueda guiar el contenido específico de esos acuerdos futuros, pero también servir para controlarlos. Mira, yo no se me escapa, voy a hacer humor a costa de mí mismo, que esto puede sonar un poco evangélico, en el sentido de los evangelios, no de la iglesia evangélica, puede sonar incluso algo cándido o tal vez algo innecesario, pero está bien que vayamos haciendo acuerdo por acuerdo. No tengo una objeción contra eso, tanto más si hemos tenido acuerdos tan importantes como los que tú señalaste, el constitucional y este de hace una semana.
Pero como se nos van a venir encima desafíos de otros acuerdos también importantes y específicos, yo echo de menos como un marco en el que colocar esto, por general que sea, y que cumpla esa función que acabo de describir, pero tal vez es la expresión de un deseo un tanto vago. Yo no lo considero vago, pero sí, alguien podría decir es innecesario, vamos a salto de mata, de acuerdo en acuerdo, no se necesita un acuerdo marco más general, bien, lo entendería. U otros, como me han dicho algunos amigos, que es una ingenuidad, que en fin, que esas cosas no se van a lograr, pero yo he pensado en eso, aún pudiendo equivocarme, Fernando, porque me alcanzo a dar cuenta como cualquiera de que la gravedad de esto es enorme. O sea, ya nos han insistido mucho los que más saben de estas cosas. Esto no es moco de pavo, como dicen los españoles. Este va a ser un episodio que se va a superar, no sabemos cuándo. Habrá un antídoto pronto, habrá también una vacuna, y esta peste se va a controlar con dificultad, pero como se han controlado todas las pestes en la historia de la humanidad, con el beneficio de que en los tiempos que corren disponemos de mucho más saber científico, tecnología y comunicaciones para llegar en su momento a ser efectivo ese antídoto y esa vacuna. Pero a mí me preocupa, desde luego, ese problema, pero los efectos sociales y económicos se van a prolongar por algunos años, y en consecuencia, sin que la política pierda su índole de rivalidad, sin que deje de ser un enfrentamiento pacífico, sin que nadie renuncie a sus ideas ni deponga sus principios, yo pienso que eso va a exigirnos no solo buena voluntad, acuerdo por acuerdo, sino algo así como una buena voluntad expresada en eso que yo llamo un acuerdo marco o general. Sí, ahí hay un punto bien interesante, Agustín, porque en todo acuerdo las partes tienen que de alguna manera aceptar que no van a poder conseguir el 100% de lo que están pidiendo, porque si no, no se daría esto en un marco de un acuerdo, sino que sería la victoria de uno sobre otro, digamos. Claro. Y desde ese punto de vista, en el marco de desconfianza, de sospecha, el que a cualquier persona que sugiera algo como lo que tú estás diciendo, eventualmente alguien lo tilde de amarillo, de no resuelto, justamente porque ve que en ese acuerdo hay una negociación que inevitablemente va a requerir ceder en alguna de las premisas que se han estado combatiendo o luchando. Entonces, ¿cómo en un marco, si tú quieres, anímico, de tanta sospecha, de tanta desconfianza, tú puedes llegar a qué tipo de acuerdo? Mira, yo distinguiría, aunque la distinción va a resultar sutil, entre acuerdos y transacciones. Hablamos de acuerdos en general, e incluimos las transacciones, porque las transacciones son también una modalidad de acuerdo, una manera de llegar a un acuerdo. Lo propio de las transacciones es que, siendo acuerdos, lo son sobre la base de que quienes se ponen de acuerdo ceden cada cual desde sus respectivas posiciones originarias. En una transacción hay cesiones recíprocas, y en buena hora las transacciones, porque muchas veces en los países, particularmente en tiempos de crisis, las cosas se resuelven, o si no se resuelven, se encaminan a través de transacciones. Un acuerdo, diría yo, en el sentido más propio de la palabra, es algo más que una transacción. Un acuerdo, y ahí puede estar la candidez de mi propuesta, sería algo así como un planteamiento que pudiera identificarnos ampliamente a los ciudadanos de este país, pero que no necesariamente importara concesiones, que solo importara, y vuelvo a usar la palabra evangélico, pero hay una versión laica también de ella, buena voluntad, algo así como una expresión genérica de buena voluntad. ¿Quién se podría oponer a eso? ¿Quién podría, si se le invita, habría que darle forma más específica a esto, por supuesto,
a hacer una expresión genuina de buena voluntad, en un sentido laico, no evangélico, porque la buena voluntad tiene que ver con, más bien es una expresión religiosa, pero también se puede emplear en un sentido laico. ¿Quién llamado a hacer planteamientos más detallados que decir solamente buena voluntad, ¿cierto? Podría oponerse. ¿Quién querría quién tendría que ceder algo de sí, como en las transacciones, si lo llaman a dar una expresión de buena voluntad? Es que alguien no quiere ser ni parecer una persona de buena voluntad. O sea, tal vez, y aquí está otra vez la posible ingenuidad de mi propuesta, tal vez en ese ámbito arriba, bien arriba, que un ámbito al que difícilmente llegamos los ciudadanos y tampoco los políticos, ¿no?, podamos coincidir sin necesidad de transar unos con otros, coincidir en algunos planteamientos, repito, sí, generales, ojalá lo más explícitos también, y que, repito, nos orienten en el futuro, de manera que si fuera aceptado por todos, el día de mañana, en presencia de un acuerdo específico que se necesitara, ¿cierto?, uno pudiera invocar este acuerdo general como diciéndole a aquel que se reste: mira, tú en tal momento hiciste un planteamiento en favor de tener a lo menos buena voluntad cuando se trata de discutir los problemas. Porque, ¿sabe, Fernando? También nos falta eso. Aquí hay muchos intereses en juego. No solo hay ideas y convicciones contrapuestas que son legítimas. Hay muchos intereses que no se confiesan, desde intereses personales de ser reelegido en un cargo, de postular a la presidencia, de que la actual coalición de gobierno no pierda la próxima elección, de que la centroizquierda vuelva al poder. Hay también muchos intereses económicos de por medio, ni qué decirlo. Todos quieren que los demás se perjudiquen, si es que alguien tiene que perjudicarse, como es lógico, y no uno mismo. Bueno, pero una circunstancia como esta yo creo que obliga, y no solo a la clase política, al intento de elevarnos un poco. Yo no digo de irnos al cielo, ¿no?, ni posarnos sobre las nubes como si fuéramos ángeles, pero elevarnos un poco sobre la contingencia que de pronto, Fernando, siendo necesaria estas informaciones a las que me voy a referir, son disputas de cómo se cuentan los muertos, son disputas acerca de si las cajas de comida para los pobres que las necesitan las reparte el alcalde o el gobierno. Son disputas de ese tipo. Sí, está bien que nos pongamos de acuerdo en el conteo de las personas que han fallecido, cómo no, pero cuando tú ves que durante días las discusiones son si las cajas, si no las cajas, quién reparte las cajas, si las cajas llevan nombres de los que donaron los alimentos, si los muertos deben ser contados de una manera u otra, bien, esas discusiones, no nos ofendamos si somos humanos, pero lo que quiero decir es que cómo ponernos algo más por encima de eso. ¿Qué por ejemplo, qué sería, por ejemplo, Agustín, algo que tú te daría a ti la sensación de que es un acuerdo que rebasa los límites de lo meramente contingente o puntual? Bueno, y que no sea el acuerdo para la Constitución, que ya está, digamos, por lo menos delineado. Yo acuerdo que el acuerdo para la Constitución es muy importante, y quizás se me podría replicar a mí que bastaría con él, porque a propósito del proceso que estamos viviendo, del proceso de elección de los constituyentes, y ni qué decir cuando estos empiecen a trabajar con múltiples asesores que espero sean de primera categoría y empiecen a recorrer el país para escuchar a todas las regiones y empiecen a escuchar no solo a expertos, sino también simplemente a líderes sociales, a personas representativas, mucho de lo que yo te estoy diciendo ahora se va a cumplir a través de ese mecanismo. Lo que habría que hacer, pero no estoy en condiciones de hacerlo en este momento, es cómo bajar desde lo que yo llamo buena voluntad, volver más analítico eso, ese es el titular. Pero yo creo que en este país hay personas, desde luego yo no me cuento entre ellas, pero hay personas
que tienen ciertas características, creo yo, cierta biografía también, que son respetadas muy transversalmente y que podrían hacer la bajada de ese titular e incluso una leve crónica, por hablarte en términos periodísticos, ¿cierto? Yo digo buena voluntad, a partir de ahí se puede hacer una bajada, 4 líneas, 3 líneas, y a partir de ahí un cierto relato breve en donde se especifique qué diablos se está queriendo decir con buena voluntad, que parece un concepto, te digo, etéreo, pero bueno, el cometido sería precisamente darle una mayor especificidad, una mayor claridad, de manera que no parezca solo una invocación, te repito, evangélica, sí, inocua. Pero mira, no sé, esa es la idea. Pero yo entiendo lo que tú me observaste recién, de que tal vez bastara con el principio, con el proceso constitucional, porque fíjate que una de las primeras cosas que va a tener que discutir esa comisión constituyente va a ser si Chile va a seguir siendo o no una república. Por supuesto que lo va a seguir siendo, pero va a tener que discutir qué se quiere decir hoy con república, porque todas las constituciones chilenas desde el siglo XIX en adelante se llaman Constitución Política de la República de Chile, pero la palabra república entró ahí como opuesto a monarquía. Bien, nadie está pensando en una monarquía, entonces república hoy tiene otro sentido, no sería largo explicarlo, tiene otro sentido que tiene que ver directamente con el bien común y va a discutir precisamente eso. Bueno, si vamos a poner de nuevo la palabra república, seamos conscientes de por qué la ponemos, no solamente porque todas las constituciones se han llamado así y porque Chile dejó de ser un territorio gobernado por monarcas, sobre todo por monarcas extranjeros, aunque de paso te digo, el presidencialismo extremo que hay en Chile se parece mucho a una monarquía, pero en fin, esa es otra discusión. Y va a haber que discutir también, Fernando, sobre cuáles van a ser los valores superiores del ordenamiento jurídico chileno. Las constituciones contemporáneas, más modernas, hacen una declaración explícita sobre eso. Por ejemplo, la española del año 78 parte diciendo: son valores superiores del Estado español la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. Claro, son palabras muy generales, libertad, igualdad, sí, justicia, pluralismo, pero vamos a tener que pensar también en esas cosas. Bueno, tal vez pongo estos ejemplos de contenidos interesantes y básicos de una futura constitución porque estoy pensando también con esta propuesta de acuerdo en algo así como eso, pero admito que en consecuencia tal vez lo mejor sería esperar que esa discusión se dé donde debe darse, bajo la condición, claro, de que no nos vuelvan a postergar la fecha del plebiscito y que los que están trabajando en las sombras, que hay muchos, pero que no lo dicen, para que el plebiscito no solo cambie de fecha, sino para que no tenga lugar jamás, ¿no? Sí. Hay por ahí una propuesta, una vez más, del senador Alamán, que trata de sacarle el cuerpo a la nueva Constitución, de que se agregue una tercera opción en la papeleta de octubre, que diga que la nueva Constitución la redacte el próximo Congreso. A ver, el 80 o más % del país no quiere eso. No quiere eso porque tiene una desconfianza en las instituciones que ha ido demasiado lejos. ¿Por qué no volver al principio de la soberanía popular? ¿Por qué no tener confianza de que los chilenos llamados a elegir 156 o algo así constituyentes van a elegir bien en la mayoría de los casos y que esas personas, muchas de ellas no calificadas tal vez desde el punto de vista de sus profesiones, de sus oficios, para tomar un lápiz y escribir una constitución, bueno, van a estar rodeados de equipos técnicos, van a escuchar a mucha gente y yo tengo confianza de que la más modesta de las personas que sea escogida ahí va a terminar formándose una opinión, por ejemplo, vuelvo a lo anterior, de que si se dice república lo que se quiere decir es esto, que si se dice libertad, igualdad, justicia y pluralismo político se quiere decir lo otro. En fin, me estoy escuchando a mí mismo, Fernando, y notándome muy optimista, pero yo me he propuesto ser optimista desde octubre del año pasado en adelante. De repente uno tiene muy buenas razones para no estarlo, sobre todo con motivo de la pandemia,
pero hay un optimismo que hay que mantener desde la voluntad, creo yo. Sí, ese es, tú hablas ahí de el escepticismo desde la razón y del optimismo de la voluntad Claro. En tu columna, y el punto en un país tensionado, en un país que está extraordinariamente, yo te diría, en una actitud en general de mucha tensión, de mucha enervación, muchas de las cosas que se proponen automáticamente tienen un cariz de un sedante o una aspirina para tratar de pasar el bache, para tratar de pasar el momento. Y en lo político eso es básicamente perder la oportunidad, pasar el bache. Bueno, sí, yo me gusta repetir esa fórmula de que podemos tener desde el punto de vista de la razón buenos motivos para pensar que las cosas no van a ir bien o no todo lo bien que querríamos en el futuro, pero a ese escepticismo de la razón, que es legítimo, uno tiene que sumar un optimismo de la voluntad, y en vez de sentarse a esperar a que ocurra la tragedia, tiene que preguntarse cada cual, tú como periodista, yo como académico y a la vez como intelectual que me gusta intervenir en debates públicos, y cada cual en el metro cuadrado y en el oficio que le corresponde, preguntarse qué está en su mano hacer para que las cosas vayan lo mejor posible. De eso se trata, combinar un escepticismo de la razón con un optimismo de la voluntad. Parece una contradicción, pero no lo es. Yo puedo creer que las cosas van a ir mal y no sentarme a esperar a que efectivamente vayan y cobrar la triste recompensa de exclamar, ven, yo lo dije, quedó la grande, ¿no? Sí. No, en momentos tan graves como esto, porque los movimientos sociales, descontadas las expresiones de violencia que, repito, para mí, Fernando, y para muchos, creo, para la mayoría, fueron inaceptables. A mí nunca me hizo estar pesimista. Sí, si yo veía barricadas, fuego, incendio en una estación del metro, sí es impactante, es negativo, pero lo principal no fue eso. Entonces, yo estuve optimista, de aquí va a salir un proceso, y mira tú el proceso constituyente, de tránsito hacia una sociedad no perfecta, que nunca lo seremos ni ninguna, una sociedad mejor que la que tenemos. Pero cuando interfiere esta pandemia, se mete de por medio una cuña demasiado fuerte, demasiado además impredecible, porque como ignoramos mucho de ella y vamos a ir sabiendo gradualmente más, pero nos va a llevar un tiempo, esta pandemia en sus efectos, incluso meramente sanitarios, tiene para tiempo, y en los económicos y sociales ni qué decir. Entonces también uno le pediría a los políticos que ojalá dejen de parcharnos, porque muchas veces parchan, como tú creo sugeriste con tu pregunta. Están siempre con las agendas cortas, están siempre con las leyes cortas también, para escamotear un problema mayor. Dicen, no, esto es muy complejo, no vamos a legislar sobre esto, y sacan una ley corta y a veces unas leyes cortitas, y vamos así parchando. Parece ser que lo que ocurrió en Chile en términos de protestas sociales y lo que ha ocurrido ahora en el mundo en términos de pandemia es completamente contradictorio con esa estrategia de parche. Y es por eso que lo que yo pido, pero repito, tal vez cándidamente, es que sí, la política es muy raro que en circunstancias normales se eleve más allá de sí misma. Es raro que se eleve más allá de la rivalidad que está en su corazón, en su esencia. Yo escuchaba al ministro de Hacienda anoche en una entrevista, y él decía, por quien tengo una gran estima personal, es un lujo tener un ministro como ese, creo yo, sobre todo en momentos como este, decía, la esencia de la política son los acuerdos. Y yo le habría corregido, le habría dicho, Ignacio, no, la esencia de la política es la rivalidad pacífica. Sí, claro. Y a partir de esa rivalidad, la política democrática permite llegar a acuerdos.
Y cuando no se llega a acuerdo, bueno, la democracia provee una regla que se llama la regla de la mayoría, se vota en un congreso, se vota en un tribunal, o votan los ciudadanos como vamos a votar en agosto. Entonces, no es la esencia de la política los acuerdos, sino la rivalidad, pero en este momento creo que los esfuerzos deberían ser de empujar las cosas hacia más acuerdos y sobre todo a tratar de elevarnos. Estamos viviendo en el subterráneo de la casa. Yo diría pasemos al primer piso porque tenemos más vista, y si estamos en el primer piso diría pasemos al segundo que tenemos una panorámica mejor, ¿me entiende? O sea, miremos más el conjunto del país, pero también del mundo, porque esta pandemia, no es un terremoto gravísimo que ocurrió en Chile, como podría haber ocurrido, no, es mundial. Entonces, si no nos elevamos, si no pasamos del subterráneo al primer piso, del primero al segundo y ojalá del segundo al techo, para abarcar más con la mirada, vamos a seguir en la política de los dimes y diretes, de la mezquindad, que uno puede tolerar en términos normales, ¿ves tú? Tolerar en el sentido de decir, bueno, que sí, no se puede pedir más una actividad hecha por humanos. Pero hoy día parece que tenemos como una exigencia, todos, no solo los políticos, los ciudadanos también, mayor control de lo que escribimos en las redes, nunca renunciar al derecho a criticar, pero hacer las críticas sobre la base de información y no de impulsos que vienen del estómago, emplear un lenguaje adecuado. Bueno, mira, Fernando, yo creo que tú y los auditores deben estar pensando que entrevistaste a un predicador y no a una persona que enseña filosofía del derecho. No. Pero bueno, tú corriste el riesgo al invitarme. Pero encantado, muchas gracias, Agustín Esquella, un placer siempre escucharte, que te vaya muy bien. Nada, lo mismo a ti, sigan trabajando porque los medios de comunicación están jugando, como siempre, un papel clave. Gracias, que te vaya bien. Chao. Y a todos ustedes tengan un buen una buena inicio de semana. Cuídense. Chao. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación clave. La clave me escucha.